Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos viendo ya los últimos temas que entrarían para el segundo parcial de estadística. En este caso vamos a ver lo que son los errores de tipo uno y tipo 2. El error de tipo uno se comete básicamente cuando se rechaza la hipótesis nula verdadera y bueno, la probabilidad de cometer este error es A, que vendría siendo alfa. En cambio, el error de tipo 2 se comete cuando se mantiene una hipótesis nula falsa y básicamente la probabilidad de beta. Eh, Alfa vendría a ser la probabilidad de mantener una hipótesis nula verdadera y beta vendría a ser la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa. Bueno, la probabilidad de cometer el error de tipo uno es conocida, básicamente el valor de A puede ser fijado por el investigador. En cambio, con la probabilidad de cometer el error de tipo 2 es desconocida, porque depende de la verdadera hipótesis alternativa, depende del valor de A y el tamaño del error típico de la distribución muestral que se utilizó para efectuar el contraste. Bueno, el tamaño del área de beta depende del valor de alfa. Los valores de alfa y beta se relacionan como de forma inversa. Cuanto mayor es alfa, menor es beta, y cuanto menor es alfa, mayor es beta. El tamaño del área depende del error típico. El solapamiento entre las curvas de uno u otro parámetro va a ser mayor cuanto mayor sea el error típico y mayor va a ser el valor de beta. Cuando hablamos de una disminución del solapamiento, hablamos de un menor error típico y menor valor de beta, y lo mismo si, bueno, si se tiene el mismo error típico, va a ser el mismo tamaño de beta, el mismo valor. Bueno, la distribución de la media es normal con parámetros, eh, lo que significa que disminuyendo o aumentando n se disminuye el error típico de la media y se reduce la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la potencia de un contraste. Cuando hablamos de la potencia de un contraste es la posibilidad de rechazar una hipótesis nula que en realidad es falsa. Hablamos de la capacidad de ese contraste para detectar que una hipótesis concreta es falsa. Básicamente, para poder calcular la potencia necesitamos referirnos a una afirmación de las muchas definidas que hay en la hipótesis alternativa. Vamos a hablar de lo que es el nivel crítico y el tamaño de efecto. La probabilidad de A se establece, o sea, alfa, se establece antes de efectuar el contraste. Esto se hace para poder evitar que influya la decisión final. El nivel de significación es el riesgo máximo que podemos asumir al tomar una decisión. Bueno, esto nos puede traer dos inconvenientes. El primero es la decisión sobre la hipótesis nula, que puede depender del nivel de significación establecido. Y el segundo inconveniente es decidir si la hipótesis nula es falsa o verdadera, dado que no nos proporciona información sobre el grado de incompatibilidad con la hipótesis. El valor de alfa debería ser pequeño. Cuán pequeño lo decía el investigador de una forma arbitraria. Vamos a llamar a un nivel crítico al nivel de significación más pequeño al que una hipótesis nula puede ser rechazada en base al estadístico de contraste obtenido. Es la probabilidad asociada al estadístico de contraste. Es uno unilateral. El nivel crítico se asocia a los valores mayores de CU derecho y a los menores en CU izquierdo. En uno bilateral, el nivel crítico es la probabilidad asociada a los valores que se encuentran muy alejados de la hipótesis nula. El nivel crítico básicamente se obtiene después de efectuar el contraste. Bueno, el nivel crítico no solo nos ayuda a tomar una decisión sobre la hipótesis nula, sino que su tamaño también nos informa sobre el grado de compatibilidad o discrepancia que hay entre la evidencia muestral y la hipótesis nula. Si hablamos de que se mantiene constante, el valor del estadístico va a ser más extremo cuanto mayor sea el tamaño de la muestra. El valor del nivel crítico va a estar condicionado por el tamaño de la muestra concreta que utilicemos. A veces necesitamos otra medida de grado de discrepancia que no dependa del tamaño de la muestra, y esto es lo que llamamos el tamaño del efecto. La decisión a la que se llega en un contraste de hipótesis sobre la discrepancia existente entre la hipótesis nula y la evidencia muestral no va a constituir un criterio suficiente porque depende del tamaño de la muestra que utilicemos. Tamaños muestrales, por ejemplo, grandes, nos van a llevar a pensar como significativos discrepancias pequeñas, y también puede ser al revés. En general,
puede obtenerse en una buena medida el tamaño de efecto en términos de la proporción de varianza explicada.